¿Te imaginas vivir al lado de un enorme oso pardo? En un pueblo remoto, cerca de los montes Urales, la extraña relación de un hombre con un oso que crió desde cachorro tuvo un giro aterrador. Lo que comenzó como un acto de bondad terminó en un encuentro mortal, demostrando el poder crudo e impredecible de la naturaleza. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de esta historia aterradora. Nikolai Petrov, de 55 años, siempre había sido una rareza en su pequeño pueblo cerca de los montes Urales. Nunca se había casado, no tenía hijos y prefería pasar su tiempo solo, algo que los demás no comprendían. Pero Nikolai no estaba del todo solo. Un apasionado de la vida silvestre había dedicado años a estudiar animales en su hábitat natural, una pasión que rozaba la obsesión. En una de esas excursiones, 5 años atrás, encontró un oso. El cachorro era pequeño y frágil. Probablemente su madre había muerto a manos de cazadores furtivos. Nikolai lo halló mientras seguía rastros de alces en los densos bosques cerca de su pueblo. Contra su mejor juicio lo llevó a casa, convencido de que no sobreviviría solo. Al principio fue un acto de compasión, pero a medida que el oso crecía, también crecía el apego de Nikolai. Lo llamó Mishka y decidió quedarse con él, a pesar de los riesgos. En el fondo sabía que un animal salvaje no era una mascota, pero algo en Mishka, su amabilidad y entendimiento, lo hacía distinto. La vida con Mishka era desafiante y gratificante. Nikolai construyó un recinto en su propiedad, pero mientras el oso crecía, quedó claro que ninguna jaula podía contenerlo. Por eso decidió dejar que Mishka se moviera libremente por su terreno, su imponente figura causando impacto en el pueblo. Nikolai lo alimentaba, jugaba con él e incluso dormía cerca en las noches frías. Con el tiempo el oso llegó a confiar en él. Nikolai, convencido de que su vínculo había domesticado los instintos salvajes del animal, ignoraba las preocupaciones de los vecinos. Los habitantes del pueblo solían expresar su inquietud. Mishka no era una mascota común, era un animal salvaje, impredecible y peligroso. Corrían rumores de que el oso se acercaba a las casas o gruñía a los animales del pueblo. Nikolai desestimaba esos temores, seguro de su conexión con Mishka y burlándose de las advertencias, aunque el tamaño y la fuerza del oso ya eran imposibles de ignorar. La mañana del 7 de noviembre de 2024, la primera nevada cubrió el pueblo, amortiguando los sonidos. Como de costumbre, Nikolai se levantó temprano para cumplir con su rutina. El frío mordía su piel mientras preparaba la comida de Mishka, un gran balde lleno de carne cruda y pescado. Notó al oso inquieto cerca del borde de la propiedad, con movimientos erráticos, distintos a su comportamiento habitual. Temía que algo estuviera mal. La agitación de Mishka era algo nunca visto. Su calma habitual había sido reemplazada por un nerviosismo que inquietó a Nikolai. Tal vez era el cambio de clima o algún disturbio en el bosque. Aunque dudó, decidió avanzar, confiado en su vínculo con el oso. Al acercarse, el oso se detuvo. Mishka lo miró fijamente con una intensidad que Nikolai no pudo interpretar. Avanzó despacio, sosteniendo el balde, intentando mostrar la autoridad que siempre había funcionado. Pero esta vez no funcionó. El ataque fue repentino. En un instante, Mishka se abalanzó y sus enormes patas lo golpearon con fuerza brutal. El balde cayó al suelo, derramando su contenido sobre la nieve. El peso del oso lo arrojó al suelo, mientras garras afiladas rasgaban su pecho, atravesando tela y piel. Nikolai intentó razonar con Mishka, pensando que su voz calmaría al oso, pero se equivocó. Mishka no cedió, gruñendo y atacando sin tregua. Desesperado, Nikolai trató de defenderse, pero el oso era imparable. La sangre comenzaba a manchar la nieve, mientras Nikolai intentaba arrastrarse hacia el bosque. Mishka fue más rápido, se levantó sobre sus patas traseras y lo aplastó de nuevo, inmovilizándolo. Nikolai intentó gritar, pero el terror lo dejó sin voz. El oso mordió su brazo con tal fuerza que los huesos se rompieron. El dolor era insoportable, y sus gritos se convirtieron en jadeos mientras la sangre llenaba su boca. Sus fuerzas se desvanecían. Los copos de nieve caían lentamente mientras Nikolai sentía un frío abrumador. Incapaz de moverse, su mente se llenó de recuerdos. Encontrar al cachorro, cuidarlo, los días juntos en el bosque. Horas después, los aldeanos llegaron atraídos por los rugidos y la ausencia de Nikolai. La escena era espantosa. La nieve estaba manchada de rojo y el cuerpo de Nikolai yacía destrozado.
Mishka estaba cerca, recostado contra un árbol, con su hocico cubierto de sangre. Los vecinos aterrados llamaron a las autoridades. El oso no resistió cuando lo sacrificaron y retiraron el cuerpo de Nikolai. La tragedia conmocionó al pueblo y más allá. Nikolai creía en el poder del vínculo, en que un animal salvaje podía ser domesticado con amor y confianza, pero la naturaleza demostró lo contrario. La historia reavivó el debate sobre los riesgos de tener animales salvajes como mascotas. Algunos culparon al oso, otros a Nikolai por su ambición de demostrar que humanos y animales podían convivir. Al final, ese vínculo que definió los últimos años de su vida también lo llevó a su fin. El viaje de Michael Lawson hacia los densos bosques de Columbia Británica nació de la ambición y la obsesión. A sus 38 años, se había hecho un nombre como fotógrafo de vida salvaje de clase mundial, famoso por capturar animales en momentos crudos y espontáneos. Michael no sentía una conexión especial con los animales. De hecho, no le agradaban mucho, pero le encantaban el reconocimiento y los premios. Con el tiempo, desarrolló una reputación por desafiar límites, ignorando protocolos de seguridad para acercarse más a sus sujetos. Sabía que la gente admiraba a quienes se atrevían a enfrentar bestias aterradoras. Además, siempre ganaba buen dinero tras una expedición fotográfica. Esta vez su objetivo eran los osos grizzly en temporada de apareamiento, un periodo raro y volátil. La oportunidad de documentar este comportamiento íntimo era arriesgada, pero la recompensa, según Michael, sería excepcional. La vasta naturaleza de Columbia Británica era un refugio para estos depredadores, especialmente en la época de celo, cuando las tensiones entre machos aumentaban. El plan de Michael era sencillo y atrevido: seguir a los osos hasta un sendero conocido y esperar, cámara en mano, el momento perfecto. No era ajeno al peligro. Había enfrentado cocodrilos en los pantanos de Botsuana y leones en el Serengeti. Pero los grizzly eran diferentes, impredecibles, territoriales y bestias imponentes capaces de dominar cualquier cosa en su camino. El bosque lo envolvió mientras se adentraba en territorio grizzly. El aire estaba húmedo y cargado del aroma a pino y musgo. Sus botas crujían contra el suelo, cada paso calculado para evitar llamar la atención. Llevaba solo lo esencial: cámara, teleobjetivo, un pequeño paquete con comida y agua y spray antiosos, una precaución que rara vez usaba. La caminata era ardua, pero estaba decidido. A media mañana encontró el lugar ideal: un matorral denso con vista a un sendero marcado por años de actividad de osos. Se agachó, su chaqueta de camuflaje mezclándose con el entorno. Los sonidos del bosque lo rodeaban, hojas moviéndose, aves en la distancia y ramas crujiendo ocasionalmente. Pasaron horas, su soledad interrumpida solo por el clic de su cámara mientras probaba ajustes con ardillas y ciervos lejanos. Y luego algo se movió. Al principio fue sutil, un cambio en las sombras. Luego emitió un sonido bajo y gutural como un motor arrancando a lo lejos. El grizzly emergió de los árboles y Michael quedó impresionado. El oso era un macho colosal que fácilmente superaría los 2,5 metros si se alzara. Su pelaje marrón y dorado era grueso y salvaje. Cicatrices atravesaban su hocico, testigos de batallas pasadas. Michael no quería imaginar cómo habría terminado el otro. Los hombros del oso eran pura musculatura, cada paso deliberado y dominante. Sus ojos oscuros escudriñaban el área, un depredador plenamente consciente de su dominio. Este no era un oso cualquiera, era el rey del bosque, una criatura que inspiraba asombro y temor primitivo. El corazón de Michael latía con fuerza mientras levantaba su cámara. El oso aún no lo había visto, concentrado en el sendero, olfateando rastros de rivales o posibles parejas. Ajustó el lente, controlando su respiración, y comenzó a tomar fotos. Cada cuadro era una obra maestra: el andar poderoso del oso, la tensión en sus músculos, la intensidad cruda de su presencia. Pero entonces ocurrió un desastre. Michael dejó caer la cámara, que golpeó el suelo con un ruido fuerte. Rápidamente la recogió, pero ya era tarde. El oso había escuchado el ruido. Su cabeza se levantó de golpe, las fosas nasales dilatándose. Por un segundo ninguno se movió. Michael permaneció agachado, su mente trabajando a toda velocidad. Los ojos oscuros del oso se fijaron en él, su postura pasando de curiosidad a alarma. Cualquier presencia inesperada era una amenaza, y Michael acababa de convertirse en una. El grizzly atacó.
El suelo tembló bajo su peso mientras acortaba la distancia en segundos. Michael cayó y trató de levantarse, pero falló. Intentó alcanzar el spray antiosos, pero sus manos apenas le respondían. El oso lo alcanzó antes de que pudiera desabrochar el caníster. La pata del oso fue el primer golpe, dejando profundas heridas en su mejilla. Michael gritó de dolor y terror. Rodó instintivamente, intentando proteger su cabeza mientras el oso lo dominaba. Su aliento era caliente y apestoso, sus dientes visibles en un gruñido feroz. Michael pateó golpeando su hocico, pero fue como golpear una pared. El oso rugió, su furia amplificada por el dolor. Atacó de nuevo, cerrando sus mandíbulas sobre el antebrazo de Michael con una fuerza que rompió los huesos. El hombre gritó mientras los huesos crujían, su mano libre golpeando inútilmente la cabeza del oso. El olor a sangre era embriagador. El oso sacudió su cabeza violentamente, arrastrando a Michael por el suelo como un muñeco de trapo. Su visión se nubló por el dolor y su mente buscaba una salida. Sus dedos rozaron el spray antiosos, aún sujeto a su cinturón. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, intentó alcanzarlo, su mano temblando mientras luchaba con la boquilla. Pero el oso no se detenía. Lo inmovilizó con sus enormes patas, hundiendo sus garras en el abdomen de Michael. Sintió cómo su fuerza se desvanecía y sus intentos de luchar se debilitaban. Los gruñidos del oso parecían desvanecerse, reemplazados por el sonido de la sangre corriendo en sus oídos. Esto era todo. Michael lo supo instintivamente. Estaba muriendo. ¿Y por qué? ¿Por unos dólares? ¿Por fama? ¿Por el amor de extraños que solo veían sus fotos y no su alma? Su alma encontró poca paz mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. El cuerpo de Michael fue encontrado 2 días después por un equipo de búsqueda, alertado al no reportarse con su guía. La escena era horrenda, un recordatorio crudo del poder de la naturaleza y los peligros de acercarse demasiado. Su cámara intacta contenía las últimas imágenes de su vida, una secuencia impresionante del grizzly antes del ataque. La tragedia desató un debate en la comunidad fotográfica sobre la ética de la proximidad y la necesidad de pautas más estrictas. Michael Lawson había sido un hombre de gran talento y ambición, pero en su búsqueda de reconocimiento, cruzó una línea y pagó el precio más alto. Era agosto de 2018. Julia Martínez llegó al sendero de los Apalaches buscando paz. Tras perder a su madre por una enfermedad repentina, el mundo se había vuelto demasiado ruidoso, intenso y abrumador. Necesitaba soledad, un respiro de los constantes recordatorios de su dolor. Con sus vastos bosques y cielos interminables, el sendero parecía el escape perfecto, una oportunidad para respirar y sanar. A sus 29 años, Julia no era novata en la naturaleza. Había hecho muchas caminatas antes, viajes de fin de semana con amigos o alguna excursión solitaria cuando necesitaba tiempo a solas. Pero esta vez era diferente. Este viaje no era solo una escapada, sino una búsqueda de algo que aún no podía definir, algo que la ayudara a superar su pérdida y ver la vida con otros ojos. Había visto las advertencias semanas antes de emprender su caminata. Guardabosques y excursionistas experimentados hablaban de un aumento en la actividad de osos negros esa temporada. Una mala cosecha de bayas había dejado a los osos desesperados, acercándose más a los campamentos y senderos en busca de comida. Julia reconoció el peligro, pero decidió seguir adelante. Su necesidad de escapar era más grande que cualquier amenaza. Empacó su equipo con la intención de mantenerse ligera y móvil. Sabía lo básico: colgar la comida, hacer ruido para evitar sorprender a los animales, llevar aerosol contra osos. Pero la tristeza nublaba su enfoque, y al desviarse del sendero principal para acampar en un tranquilo claro, sus precauciones fueron mínimas. Era la 4ª noche de su caminata, y la temperatura era más baja de lo que esperaba. Julia había montado su pequeña tienda en un claro rodeado de altos pinos. El aire estaba quieto, cargado con el olor a hojas caídas y tierra húmeda. Tras una rápida cena de fideos instantáneos, guardó los envoltorios en su mochila, planeando colgarlos después. Se sentó junto a las brasas de su fogata, contemplando las estrellas mientras el silencio la envolvía como una manta. Más tarde esa noche, se despertó de golpe. Se había quedado dormida bajo las estrellas. Estaba confundida por unos segundos.
Entonces escuchó un crujido, tenue pero real. Al principio pensó que podía ser el viento entre los árboles, pero luego lo escuchó de nuevo, más cerca esta vez. Su cuerpo se tensó, tomó su linterna y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad. Lo primero que vio fueron los ojos, dos orbes brillantes reflejando la luz, inmóviles e inquietantes. Luego emergió la figura de las sombras, corpulenta e inconfundible. El oso negro era grande, con un pelaje oscuro y áspero, emitía sonidos bajos y amenazantes. Julia sintió que se le erizaba la piel. El oso se movía con un silencio perturbador, sus poderosas extremidades acercándolo a su equipo. Se levantó recordando la comida que había dejado sin asegurar en su mochila. El oso olfateó la bolsa y luego la desgarró con un zarpazo. El sonido de la tela rasgándose era ensordecedor. Julia sabía que había cometido un error, pero no había tiempo para arrepentimientos. Necesitaba salir de ahí. Retrocedió hacia el sendero, su linterna temblando en su mano. El oso se detuvo, girando la cabeza hacia ella. Por un momento ninguno se movió. Luego el animal emitió un gruñido bajo, un retumbo profundo que pareció vibrar en el suelo. Julia giró y corrió. Su respiración era irregular, su pulso resonaba en sus oídos. Esperaba que el oso se quedara con la comida, pero esa esperanza se desvaneció al escuchar que la seguía de cerca entre los arbustos. Era mucho más rápido de lo que había imaginado. Soltó un grito, maldiciéndose por ser tan imprudente. Luego tropezó, cayendo de rodillas y manos. Intentó levantarse, pero resbaló y cayó de nuevo. Miró detrás de ella. El oso se acercaba con sus músculos moviéndose bajo su espeso pelaje. Sus gruñidos eran más fuertes y agresivos. El oso la alcanzó antes de que pudiera moverse. Sus dientes brillaron bajo la luz de la luna, amarillentos y afilados, su aliento caliente y fétido. La golpeó desgarrando su pierna. Julia gritó y pateó, pero era como luchar contra una tormenta. Intentó arrastrarse, pero el oso no la soltaba. Mientras sus manos arañaban la tierra, el animal rugió y mordió su hombro, tan cerca de su cuello que Julia casi perdió el conocimiento por el choque. Habría sido más misericordioso desmayarse. Tuvo que sentir al oso inmovilizarla con su peso masivo y sus mandíbulas cerrándose sobre su cabeza. Sus últimos pensamientos fueron para su madre y todo lo que no le había dicho. Solo pudo esperar reencontrarse pronto con ella. El cuerpo de Julia fue hallado al día siguiente por unos excursionistas que se desviaron del sendero principal. Su campamento estaba destruido, su equipo desgarrado y esparcido. El oso se había ido tras el ataque. Los guardabosques aseguraron el área, sus rostros sombríos mientras reconstruían lo ocurrido. La noticia de la muerte de Julia se propagó desalentando a muchos de recorrer el sendero. Su historia generó debates sobre los riesgos de caminar en solitario y la importancia de respetar las advertencias oficiales. Al final, Julia buscaba paz en la naturaleza, pero lo salvaje la reclamó, indiferente a su dolor. Hank Thompson había pasado la mayor parte de su vida en los ríos de Alaska. A sus 62 años, el veterano pescador era tan parte del entorno salvaje como los salmones que perseguía. Nacido y criado en Anchorage, Hank creció rodeado de la belleza indómita de Alaska. Pescar no era solo su sustento, sino su pasión de toda la vida. Con los años, se había ganado una reputación de hombre inquebrantable, capaz de navegar aguas traicioneras y soportar los inviernos más duros sin quejas. Había pescado en lugares que pocos se atrevían a explorar, confiando siempre en su instinto y experiencia para salir adelante. Pero en junio de 2023, en lo profundo del interior de Alaska, ni siquiera la sabiduría de Hank pudo protegerlo de la furia de la naturaleza. La mañana era fría, de ese frío que cala hasta los huesos si uno se queda quieto demasiado tiempo. Hank había salido antes del amanecer, con su mochila cargada de equipo y su caña de pescar en mano. Se dirigía a un río remoto, conocido entre los locales por una espectacular corrida de salmones, un lugar aún desconocido para los turistas. La caminata había sido extenuante, horas atravesando un bosque denso y terreno irregular, pero la promesa de una buena pesca lo hacía todo valioso. Al mediodía, Hank llegó al río. El agua era clara y corría rápidamente, su superficie brillando bajo la tenue luz del sol. Se instaló en la orilla, sus botas crujiendo sobre la grava mientras lanzaba su línea.
El tiempo se desvaneció mientras se concentraba en la tarea, el ritmo de lanzar y recoger tan natural como respirar. No notó el sutil cambio en el ambiente, como el bosque había quedado en silencio. El oso apareció como una sombra, pero había entrado en el territorio de una osa parda y sus cachorros. Atraídos por los mismos salmones que lo habían llevado allí, los osos estaban alimentándose río arriba. La osa vigilaba a sus cachorros que jugaban cerca del agua. Sus instintos se activaron al ver a Hank, un extraño en su dominio. Y cuando él se acercó sin darse cuenta a los cachorros, ella actuó. El primer indicio fue el gruñido bajo y gutural, que cortó el sonido del río como un cuchillo. Hank se congeló, apretando la caña mientras giraba hacia el ruido. La visión del oso lo paralizó. Era enorme con su pelaje grueso brillando bajo el sol y sus hombros encorvados mientras lo miraba fijamente. Los cachorros estaban detrás, corriendo hacia la seguridad de los árboles. La experiencia de Hank le dejó claro lo que ocurría. La osa lo veía como una amenaza. Comenzó a retroceder con movimientos deliberados y calmados. Pero la osa no esperó. La distancia entre ambos desapareció en segundos. Hank intentó moverse, pero el terreno desigual lo traicionó. Tropezó resbalando en la grava suelta y la osa lo alcanzó antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Su zarpazo lo golpeó con la fuerza de un mazo, derribándolo de espaldas. Hank se levantó como pudo, el pánico dándole un impulso de adrenalina mientras intentaba escapar. Corrió hacia los árboles buscando algún refugio, pero la osa era implacable. Avanzaba tras él, sus gruñidos resonando en el bosque. Sentía su aliento caliente en la espalda mientras la distancia se acortaba. Otro zarpazo lo hizo caer al suelo. Esta vez, las garras del animal rasgaron su pierna, cortando el músculo. Hank gritó, arañando la tierra mientras trataba de arrastrarse. La osa se alzó sobre sus patas traseras. Sus gruñidos eran ensordecedores, sus dientes brillando mientras atacaba. Las mandíbulas del oso se cerraron sobre su hombro, y el dolor fue como nada que Hank hubiera conocido. Era como si todo su cuerpo se comprimiera bajo la fuerza del animal. Luchó golpeando con su mano libre el rostro del oso, pero fue inútil. La osa lo sacudió sin detenerse, sus dientes hundiéndose más en su carne. Intentó alcanzar el cuchillo en su cinturón, pero su brazo no respondía. La osa lo soltó solo para atacarlo de nuevo, sus garras desgarrando su abdomen. Cada movimiento era instintivo, impulsado por la furia y la protección de sus crías. La visión de Hank se nubló, los bordes del mundo se desvanecían. Sus pensamientos eran un caos, recuerdos de su esposa fallecida, las incontables mañanas en el río, la vida que había construido y la naturaleza que tanto había amado. El frío se apoderó de su cuerpo, adormeciendo el dolor mientras su fuerza se desvanecía. La osa retrocedió, su agresión disminuyendo al percibir que la amenaza había desaparecido. Sus cachorros habían regresado, asomándose entre los árboles, y la madre los guió hacia el bosque. Hank quedó inmóvil en el suelo, el sonido del río apagándose en la distancia. Pasaron semanas antes de que un grupo de excursionistas encontrara el cuerpo de Hank. Las autoridades fueron notificadas y un experto determinó la causa de la muerte. Heridas incompatibles con la vida tras un ataque de oso. Para quienes conocían a Hank, la pérdida fue devastadora. Tras la muerte de su esposa, la naturaleza era el único lugar donde Hank encontraba consuelo. Pero al final, ni su experiencia o su precaución fueron suficientes. El entorno que tanto había amado lo reclamó. La muerte de Hank fue un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte donde reina la naturaleza. Para quienes se aventuran en lo salvaje, la precaución no es opcional, es supervivencia. Era principios de otoño en uno de los bosques de Noruega, donde un grupo de alumnos de 8º grado caminaba por un sendero conocido. Este viaje escolar tenía como objetivo enseñarles sobre la naturaleza y permitirles disfrutar de la belleza de su país. Para la señorita Ingrid Olsen también era una oportunidad de inspirar. A sus 28 años, Ingrid era una joven maestra apasionada por su trabajo. Creía en el poder de la educación para transformar vidas y cuidaba a sus estudiantes como si fueran sus propios hijos, aunque no tenía ninguno. Esta caminata, planeada como parte del programa de educación ambiental de la escuela, era algo que Ingrid había anticipado con entusiasmo durante semanas.
Había preparado todo reuniendo materiales para enseñar a los alumnos sobre los ecosistemas únicos del bosque. Otro maestro debía acompañarla para ayudarla a vigilar a los chicos, pero lamentablemente canceló a último momento. Ingrid pensó en posponer el viaje, pero los chicos estaban tan emocionados que no tuvo corazón para decepcionarlos. Así que decidió seguir adelante con el plan. Al comenzar la caminata estaba segura de que podría mantener a todos a salvo. Su entusiasmo era contagioso, e incluso los estudiantes menos interesados parecían emocionados mientras avanzaban, mezclando sus risas con el crujido de las hojas bajo sus pies. El grupo, formado por 12 adolescentes de entre 13 y 14 años, la seguía con entusiasmo. Ingrid lideraba, siendo una fuente constante de tranquilidad y guía. Era consciente de la responsabilidad que llevaba. Había revisado cada detalle del viaje: botiquines de primeros auxilios, rutas claras y protocolos de emergencia, pero nada la había preparado para lo que iba a suceder. El oso llevaba días rondando por la zona, desesperado por alimentarse antes de hibernar. Esa temporada, la comida era escasa y el enorme macho se había acercado más de lo habitual a las actividades humanas. El sendero, con sus vallas y restos de basura de excursionistas, se había convertido en parte de su territorio. El ruido del grupo de estudiantes atrajo su atención. El primer indicio de peligro fue el silencio repentino en el bosque. Ingrid notó la ausencia de los cantos de los pájaros y se detuvo, alerta, escaneando los alrededores. Fue entonces cuando vio una sombra oscura bloqueando el camino. La imponente figura del oso estaba allí, quieta, con sus ojos pequeños e inteligentes fijos en ellos. Sus fosas nasales se ensanchaban mientras captaba el olor del grupo. Luego gruñó, un sonido grave y gutural que paralizó a todos. Ingrid les ordenó a los niños que se colocaran detrás de ella. El pánico se extendió entre el grupo. Los estudiantes se aferraron unos a otros, sus ojos aterrados alternando entre el oso y su maestra. Ingrid sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que los osos eran impredecibles, especialmente uno tan grande y probablemente hambriento. Repasó mentalmente las instrucciones de seguridad que había leído: no hacer movimientos bruscos ni ruidos fuertes. Pero los niños ya retrocedían, dominados por el miedo. El oso gruñó de nuevo, avanzando un poco. Sus enormes patas crujían sobre las hojas secas. Sus dientes brillaban mientras abría la boca, y su respiración pesada era audible incluso sobre los latidos del corazón de Ingrid. Ella sabía que debían moverse, pero lentamente. Señaló con la mano temblorosa hacia el sendero, indicando a los niños que retrocedieran. Dudaron, paralizados por el miedo. Cuando Ingrid desvió la vista del oso para enfocarse en los chicos, el animal decidió atacar. Sus instintos se activaron de inmediato. Dio un paso al frente, agitando los brazos y gritando para atraer la atención del oso hacia ella. Funcionó. El oso se detuvo y fijó la mirada en Ingrid. Gruñó con más fuerza, adoptando una postura agresiva. Ingrid contuvo el aliento, pero se mantuvo firme, intentando ganar tiempo para que los niños escaparan. Escuchó el ruido de sus pasos apresurados y los sollozos a medida que corrían por el sendero. Mientras el oso avanzaba, completamente enfocado en ella, Ingrid retrocedió sin apartar la vista de la bestia, pero el animal, dominado por sus instintos, la vio como una amenaza o tal vez como presa. El oso atacó nuevamente. Ingrid levantó los brazos para protegerse el rostro, pateando con desesperación mientras luchaba por liberarse de la enorme criatura. Por un breve momento, el oso se detuvo y rugió, dándole a Ingrid la oportunidad de rodar lejos. Pero fue más rápido. Saltó sobre ella de nuevo, aplastándola contra el suelo. Ingrid sintió su aliento caliente, peleó con desesperación. Era tan joven y tenía tanto por vivir. Esa voluntad la llevó a golpear el hocico del oso, logrando desconcertarlo por un instante. Aprovechó para arrastrarse, rasgando la tierra en busca de refugio entre los árboles, pero el oso no había terminado. Rugió y se lanzó otra vez. Sus mandíbulas se cerraron sobre su pierna. El dolor era insoportable mientras la arrastraba hacia el centro del sendero. El suelo se teñía de sangre mientras el oso atacaba, sus garras desgarrando su espalda y hombros. Su visión se nubló. El mundo giraba mientras el dolor amenazaba con consumirla. Pero incluso en esos momentos pensaba en los niños. Escuchaba sus gritos y pasos alejándose cada vez más. Había hecho lo posible y ellos estarían bien.
El oso dio un golpe final, sus dientes hundiéndose en la parte trasera de su cabeza. El bosque quedó en silencio. Cuando llegó la ayuda, guiada por los niños que habían corrido hasta la estación de guardabosques más cercana, la escena era devastadora. El cuerpo de Ingrid yacía inmóvil en el sendero, rodeado de las huellas de su lucha. El oso había desaparecido adentro del bosque. La noticia del sacrificio de Ingrid Olsen generó una ola de dolor y admiración. Había dado su vida para proteger a sus estudiantes, asegurando que escaparan ilesos. Su valentía fue considerada heroica, un testimonio de su altruismo y coraje. La tragedia impulsó una conversación nacional sobre la seguridad en las excursiones escolares, llevando a protocolos más estrictos en áreas con fauna salvaje. Pero para quienes la conocieron, el legado de Ingrid fue más que los cambios inspirados por su muerte. La recordaron como una maestra que amó con intensidad, que hizo todo por sus estudiantes y que dio todo para mantenerlos a salvo. La ciudad de Kitami, ubicada al borde de los extensos bosques de Hokkaido, siempre ha vivido en un frágil equilibrio con la naturaleza. La deforestación causada por la tala y el desarrollo urbano está empujando a la fauna silvestre más cerca de los asentamientos humanos, lo que ha incrementado los avistamientos de osos. La mayoría de estas interacciones terminan con los osos regresando al bosque, pero no siempre. Akira Tanaka era un hombre reservado. A sus 47 años, había pasado casi toda su vida en la misma casa modesta que ahora compartía con su madre anciana. Su hogar se encontraba al límite de la ciudad, donde los densos pinos y abedules del bosque se alzaban justo detrás de su patio. A Akira le gustaba la soledad. Trabajaba como maquinista y por las noches cuidaba su pequeño jardín o leía junto a la ventana que daba a los árboles. La cercanía de la naturaleza era un consuelo, hasta que dejó de serlo. Esa tarde el aire era fresco, con un leve indicio del invierno cercano. Akira acababa de cenar cuando escuchó un ruido bajo y constante, como si algo pesado hubiera sido volcado. Se detuvo a escuchar. El sonido volvió más fuerte, proveniente del patio trasero. Pensó que probablemente era un perro callejero o un mapache. Estas molestias no eran raras. Le dijo a su madre que regresaría enseguida y salió a investigar. Tomó una linterna de la cocina y salió al frío de la noche, la luz cortando la oscuridad. El patio estaba en silencio, salvo por el leve susurro de las hojas agitadas por el viento. Akira escaneó el área mientras se dirigía hacia los cubos de basura cerca de la cerca trasera. Uno estaba volcado, con la tapa fuera de lugar y la basura esparcida por el césped. Su aliento formaba nubes en el aire frío mientras se acercaba. La linterna iluminó bolsas rasgadas y restos de comida, pero lo que realmente llamó su atención fue una profunda huella de una pata en la tierra blanda. Akira sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era un mapache quien había revuelto su basura. Antes de que pudiera reaccionar, una enorme figura surgió detrás de los cubos. El oso pardo de Usuri era gigantesco, con anchos hombros y un pelaje espeso que absorbía la luz de la linterna. Su hocico estaba medio enterrado en la basura, pero ahora levantó la cabeza, girándose hacia Akira. Trozos de comida colgaban de su hocico y sus ojos oscuros brillaban con alerta. No solo era grande, su cuerpo poderoso y su pelaje desaliñado le daban un aspecto más de bestia que de animal. Su aliento humeaba en el aire frío con un gruñido bajo y gutural. Akira se quedó inmóvil. Sabía que debía retroceder lentamente, pero el instinto lo traicionó. Su pie se movió, aplastando un trozo de basura debajo de él. El sonido rompió el frágil silencio como un disparo. El oso rugió y se lanzó hacia él. El primer zarpazo del oso golpeó el costado de Akira, derribándolo. Con una mano, presionó la herida para intentar contener la sangre, mientras retrocedía como podía, sus manos arañando el suelo en busca de apoyo. El oso avanzaba con rapidez aterradora, sus enormes patas golpeando la tierra con fuerza. Akira trató de ponerse de pie, pero el oso lo alcanzó. Su peso era abrumador, inmovilizándolo mientras sus mandíbulas chasqueaban a centímetros de su rostro. El olor era insoportable, una mezcla de pelaje mojado, descomposición y tierra cruda. Se retorció, intentando proteger su cabeza mientras el oso lo golpeaba de nuevo, sus garras rasgando su espalda. La sangre empapó su camisa, cálida contra el frío de la noche. Akira logró crear un pequeño espacio entre él y el oso,
Se levantó tambaleándose, con la vista borrosa por el dolor, y corrió hacia la casa. Pero el oso rugió de nuevo y lo embistió. Sus mandíbulas se cerraron sobre su pierna, los dientes perforando músculo y hueso. Akira gritó cayendo mientras el oso lo arrastraba de vuelta hacia la basura esparcida. El suelo lastimaba sus manos y rodillas mientras luchaba por liberarse. Buscó cualquier cosa, una roca, un trozo de metal entre la basura, pero sus dedos no lograban sujetar nada. El oso sacudió su cabeza violentamente, enviando nuevas oleadas de agonía a través de su cuerpo. Su mundo se estrechaba, los bordes de su visión oscureciéndose mientras su fuerza disminuía. El oso no había terminado. Se levantó sobre sus patas traseras con su sombra cubriendo la tenue luz que salía de la casa. Sus garras cayeron con brutal fuerza sobre el pecho de Akira, sacándole el aire de los pulmones. Akira convulsionó, sus manos apenas empujando las enormes patas que lo aplastaban contra el suelo. Los gruñidos del oso eran ensordecedores, vibrando a través de su cuerpo destrozado. El ataque duró solo unos minutos, pero se sintió eterno. Finalmente el oso retrocedió, su agresión desvaneciéndose mientras permanecía de pie sobre el cuerpo de Akira. Luego volvió a los cubos de basura, rebuscando un poco más antes de desaparecer en el bosque. El patio quedó en silencio de nuevo, salvo por el leve susurro de las hojas y el débil zumbido del pueblo a lo lejos. Akira yacía inmóvil, su respiración débil, la sangre formando un charco bajo él. El frío lo envolvía, entumeciendo los bordes de su dolor mientras las estrellas sobre él se desdibujaban y desaparecían. Los vecinos lo encontraron a la mañana siguiente, alertados por los gritos desesperados de su madre cuando no regresó a la casa. La escena era horrorosa, césped desgarrado, basura esparcida y sangre manchando la tierra. El cuerpo de Akira permanecía inmóvil, sus heridas un testimonio de la ferocidad del ataque. La noticia conmocionó al pequeño pueblo. La muerte de Akira fue un trágico recordatorio de la creciente tensión entre los humanos y los animales salvajes desplazados por la deforestación. El gobierno local respondió con medidas para prevenir futuros encuentros, sistemas de manejo de residuos más estrictos, cubos a prueba de osos y campañas educativas para enseñar a los residentes cómo coexistir con la fauna que los rodeaba. Los cambios llegaron demasiado tarde para la madre de Akira y la comunidad que lo conocía.